infecciosos, que ustedes valoren los diferentes factores al momento de prescribir un medicamento antiinfeccioso en el paciente pediátrico. Recuerden que no es lo mismo que en un adulto, ¿no? Entonces, también deben adquirir habilidades y destrezas para brindar tratamiento adecuado oportunamente y que desarrollen un espíritu investigativo sobre el tema. En bibliografía, pues las que mencionan su sílabus, el Nelson, todo, también revisado la bibliografía que está al último para complementar lo que dicen nosotros textos base. Entonces, las primeras consideraciones que deben tener es que todos los antimicrobianos van a conformar un gran compuesto de estructuras diversas, ya sea fabricadas de laboratorios o por las propias bacterias o replicadas, ¿no? Y entonces la idea de esto pues es interferir el crecimiento de bacterias, ya sean virus, hongos y parásitos también. Y obviamente, de acuerdo al uso que le demos para combatir estos patógenos, pues vamos a tener los antibióticos, los antivirales, los antifúngicos o antimicóticos y también los antiparasitarios. Tener ciertas consideraciones, pues esta elección del tratamiento va a depender del sitio donde yo estoy sospechando que afección del sistema y tengo que ver fármaco que va a ser la barrera hematoencefálica o no, o que llegue de repente líquido, si estoy frente a una otitis, pues con mayor cantidad del líquido que está presente ahí. Otra consideración que deben tener es referente al síndrome clínico que ustedes quieren solucionar. Para ello, obviamente, es una análisis y examen físico. También ver las características referentes a la inmunidad del huésped. ¿Qué quiere decir? Es diferente si yo voy a tratar a un paciente neonato con una inmunidad, pues en realidad súper inmadura, a diferencia de un niño de 10 años cuando ya tiene cierta memoria inmunológica adquirida. Y luego tengo que también presentar o pensar qué agentes causales probables están generando toda la sintomatología en mi paciente. Serán cocos gram positivos, estarán frente a los bacilos, cocos gram negativos, anaerobios, etc. O serán virus o de repente bacterias. Entonces, si es que yo ya estoy sospechando, tengo por ahí mi diagnóstico, tendré que preguntarme en el patógeno que estoy sospechando o que está confirmado, ¿cuál es la sensibilidad al tratamiento que le voy a dar? Es diferente que considerar, por ejemplo, dentro espectro, un MRSA frente a un Staph no MRSA, ¿no? Entonces, tienes que ver qué fármaco va a ser de acuerdo a ello y qué epidemiología de la resistencia al patógeno. Entonces, tú dices, ok, será sensible, por ejemplo, a penicilinas o aminopenicilinas, o voy a tener que requerir adicionar inhibidores de las beta-lactamasas. Entonces, esa es otra pregunta que te tienes que hacer. Asimismo, el fármaco que vas a prescribir, tienes que conocerlo bien. ¿Cuál es su tiempo de vida media? ¿Dónde está principalmente? ¿Llega sin metabolizar por ejemplo, hasta las vías urinarias o es metabolizado por la enzima citocromo P450, etc.? ¿No? Y si esta farmacodinamia es diferente en las poblaciones específicas como inmunosuprimidos, pacientes con insuficiencia renal, voy a hacer este cambio de depuración, pues voy a reducir la dosis, voy a ajustar mi intervalo. Entonces son varios factores que yo recién, una vez analizados ellos, voy a prescribir. Entonces, una vez que yo establezco mi diagnóstico sindrómico, que lo hice en forma clínica del proceso infeccioso, tengo que preguntarme cuál es mi sospecha etiológica, qué agentes son más probables como causa de infección, ¿no? Y entonces ahí pues tienes que basarte también en varios aspectos. Como qué microorganismos se han implicado con mayor frecuencia en tal proceso,
Entonces la prevalencia de tal germen para el virus, ¿no? Por ejemplo, si estoy en un caso de una laringotraquitis aguda, que ya sé que es un virus para influenza tipo 1, entonces es viral. Entonces voy a decir, no puedo dar un antibiótico porque estoy sospechando de un agente etiológico viral. La edad del niño. Ya recuerden que las patologías se presentan con diferentes características referente al grupo etario que te encuentres. Y los antecedentes, ¿no? El estado inmunitario de tu paciente, sufre de alguna enfermedad crónica, ha recibido quimioterapia, tiene alguna enfermedad genética o de base, y la época estacional en la que se encuentran, por también el tema de la prevalencia y la incidencia. Entonces, va a requerir el niño antibiótico terapia. Recuerden que, por ejemplo, que la mayoría de infecciones de vías respiratorias altas, y que es la principal patología infecciosa de la infancia, es una etiología viral y no necesitan antibióticos. Entonces, tenemos que educar a la madre para explicarle cómo funciona, que en realidad va a ser innecesario el uso de antibióticos y que no valdría la pena administrarlo, ¿no? Entonces, es preciso no administrar un antibiótico para el posible proceso infeccioso que padece el niño. Entonces, obviamente, pues se va a autolimitar en el caso de etiología viral. Y referente a las diarreas de origen bacteriano, ya también la tendencia es hacia la curación espontánea, por lo que en general no se necesitan antimicrobianos. Ahora, cuando yo tengo mi diagnóstico presuntivo, la mayoría de infecciones pediátricas a las que están expuestos son agudas y autolimitadas. Se acompañan de fiebre y predomina, como ya hemos mencionado, la etiología viral. Tienen que bastarlo en una anamnesis cuidadosa y el examen físico completo. Ya saben, esto es evaluación primaria y secundaria. Los exámenes auxiliares, como su nombre lo dice, son complementarios a tu presunción diagnóstica. Y entonces, en general, siempre suelen haber signos o síntomas de localización que te van a facilitar el diagnóstico y con ello, pues vas a sospechar de algún posible agente causal. Ahora recuerden, ¿no?, que también está el diagnóstico microbiológico. Es de suma ayuda, pues sí, me va a permitir determinar qué sensibilidades tiene este patógeno a los fármacos antiinfecciosos que quiero utilizar. Si es que el suministro del medicamento va a llegar apropiadamente al sitio de la infección, o voy a tener que de repente dar más dosis, acortar el intervalo. Y si esta concentración que llega al líquido donde está la infección va a ser suficiente para eliminarlo o alterar, lo que quiere decir que de repente los bacteriostáticos no vaya a facilitar la respuesta inmunitaria efectiva. Entonces, el diagnóstico microbiológico me va a ayudar. Pero no voy a esperarlo a tenerlo para recién iniciar el tratamiento. Si yo estoy sospechando que hay una infección bacteriana y el niño tiene una enfermedad moderada grave, no hay que esperar el resultado del análisis del laboratorio. Es decir, tomo muestras y espero que sigan en proceso mientras yo instauro la terapéutica. Entonces, ¿qué voy a instaurar? Un tratamiento empírico de acuerdo a lo que he sospechado, a mi impresión diagnóstica. Y después, cuando ya una vez que tenga los resultados, puedo modificar mi tratamiento empírico, suspenderlo de acuerdo al informe microbiológico y a la evolución clínica de tu paciente. Entonces, existen tipos de tratamiento. El tratamiento empírico, que es el que yo doy mi tratamiento inicial, ¿no? ¿Basado en qué? En los datos que han publicado y en la experiencia sobre los patógenos que yo sospecho que están causando la infección en mi paciente. Obviamente, pues ahí ya pregunté exámenes y ya y de las normas y las sugerencias y la sensibilidad local y la prevalencia, ¿no? Entonces, el tratamiento definitivo
Va a depender de tu diagnóstico microbiológico mediante el aislamiento u otra prueba directa del patógeno. Por ejemplo, el examen de orina, ¿no? No todos voy a pedirles exámenes, diagnósticos microbiológicos, sino depende también de la patología frente. Entonces, si ya saben que para una infección de tracto urinario, el examen confirmatorio es el cultivo. Pero no voy a esperar el 5.º día para decirle, ¿sabe qué? No le voy a dar tratamiento, voy a esperar eso, ¿no? Entonces tú instauras tu tratamiento empírico y una vez que tienes tus resultados microbiológicos, estarías dando ya tu tratamiento definitivo. Ahora, muy bien, tú ya tienes, ya sospechas que el agente etiológico es, que microorganismo, y entonces tienes que preguntarte, ¿qué tipo de antibiótico vas a utilizar? ¿Será macrólidos, carbapenems, penicilinas, fluoroquinolonas? ¿Y cómo se la vas a dar? ¿Cómo lo vas a administrar? ¿Vía oral, endovenoso, intramuscular? Y del medicamento que estás haciendo, ¿existen las presentaciones en el mercado que te ayuden? ¿Qué formulación? ¿Lo vas a dar en jarabe? ¿Lo vas a dar en gotitas? ¿Lo vas a colocar intramuscular cada 8 horas? ¿Endovenoso cada...? Eso es lo que tienes que ver. ¿Y qué cantidad? ¿No? Recuerden que cuando uno cuenta las guías terapéuticas, pues no te dan un número determinado, ¿no? Te dan rangos, valores. Y también te dan intervalos de tiempo, obviamente, de acuerdo a los estudios que han hecho sobre la farmacodinámica. Durante cuánto tiempo también va a depender si estás frente a qué tipo de enfermedad estás y la gravedad y la severidad y tu paciente, ¿no? Entonces, ¿y será bien aceptado? ¿Tu niño lo tolerará o lo vomitará? Porque de repente tiene sabor amargo. O te lo vomita todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿será bien aceptado? Eso referente a lo que son los fármacos. Preguntarte ahora sobre tu niño, sobre tu huésped y el proceso infeccioso que tiene, ¿no? Entonces, referente a las características del huésped, te tienes que hacer varias preguntas. Primero, ¿el niño ha recibido previamente el mismo medicamento? ¿Qué tal lo toleró? ¿Hubo signos de toxicidad o alergia? Si es que no es así, entonces pues tienes que valorar si para este episodio lo necesita. Si padece el niño alguna afección que aconseje la exclusión de ciertos fármacos, ¿no? Alguna enfermedad crónica, niños por ejemplo con síndromes nefróticos, no voy a dar medicamentos que como las ninguna, por ejemplo, no le daré amicacina a un niño que tiene una infuria renal aguda, que tiene un síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque genera pues mayor nefrotoxicidad, ¿no? Entonces tienes que ver frente a qué enfermedad está. Ahora, ¿es apropiado el medicamento para la edad del niño? Recuerden que, por ejemplo, en neonatos no vas a preferir la ceftriaxona, que tiene supuración hepático y también biliar, frente a una cefotaxima, por ejemplo, ¿no? Que no tiene esos posibles efectos adversos como de la hiperbilirrubinemia secundaria o transitoria. Entonces, preguntarte frente a eso, ¿no? Las exclusiones. Ahora, ¿difundir el antibiótico adecuadamente al sitio de la infección? Eso es sumamente importante. Recuerden que la barrera hematoencefálica como tal es nuestro cerebro, pues es un sitio muy importante que no todos los fármacos atraviesan, ¿no? Entonces, si estoy frente a una meningitis bacteriana, ver qué fármaco es el adecuado y en qué concentración, todo para que llegue y trate de eliminar la infección que sospecho. Hay que efectuar el drenaje o debridamiento quirúrgico en caso de abscesos u otras supuraciones.
o en realidad el tratamiento farmacológico es suficiente, ¿no? Tendrías que preguntarte eso. A veces, como ustedes saben, pues el drenaje, el eliminar todo esa materia purulento, pues, obviamente va a disminuir la carga infecciosa con ella. Aunado a los antibióticos, ya sean vía endovenosa oral como se administra. Ahora, presenta el enfermo alguna alteración de la función hepática o renal que requiera que tú modifiques la dosis. Por ejemplo, un paciente con una afección renal crónica que esté con una insuficiencia renal tipo 3, 4, pues tengo que ver qué fármaco le doy para hacer el ajuste necesario. Toma alguna otra medicación como antirretrovirales o anticomerciales que pueda ocasionar interferencias metabólicas o mayor riesgo de efectos indeseables. No recuerden que por lo general los anticomerciales tienen depuración hepática, compite con las enzimas de ácido como P450, y si yo voy a adicionar algún fármaco, pues tendré que ver la necesidad para que nos administren, por ejemplo, simultáneamente, ¿no? Porque compiten, o de repente variar la dosis, etcétera. Ahora, ¿y cómo elegir entre los antibióticos de una clase u otra? No, si yo voy a elegir entre los miembros, entre una familia de beta-lactámicos, macroides, y me lo puse así, tengo que hacerme ciertas consideraciones, ¿no? Primero, si estoy dentro de la misma familia, ¿cuál es el espectro? ¿La misma familia tiene espectro similar? ¿Qué grado de exposición existe al antibiótico? Es decir, en función a la farmacocinética del fármaco, cuando no están unidos las proteínas en el sitio de la infección, las mismas propiedades farmacodinámicas también del fármaco, ¿no? Y qué eficacia tienen y qué se debe demostrar en los ensayos clínicos adecuados y bien controlados, la tolerancia, la toxicidad, los efectos secundarios y el costo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre un staph meticilino sensible, no le voy a querer dar una cefalosporina de tercera generación, sabiendo que con una cefalosporina de primera generación me va bien, tienen la misma sensibilidad y obviamente el costo pues es abismal. Entonces, si no hay un beneficio sustancial para la eficacia o seguridad, debes optar por usar el fármaco más antiguo, el más familiar y el menos costoso, y con el espectro de actividad más estrecho requerido para tratar la infección. Entonces, eso, tú ya sabes, ya le quieres decir, ya, esta es una otitis media aguda por tanto, ya sé que únicamente me va a justo para eso. También la penicilina, pues principalmente tenemos la amoxicilina, la amoxicilina clavulanato, la ampicilina, sulbactam. Ventajas de la amoxicilina. Brevemente, porque ustedes ya han hecho el curso de fármaco. ¿No? La amoxicilina se absorbe muy bien, tiene un buen sabor y tiene pocos efectos secundarios. Recuerden que los inhibidores de la lactamasa van a permitir que ¿no? Llámese clavulanato, el sulbactam, van a permitir que la amoxicilina permanezca activa contra muchas bacterias productoras, obviamente de las beta-lactamasas como Haemophilus y Staph, pero no el mar. ¿No? Y entonces cuando apareció los neumococos resistentes a la penicilina, pues se hacen recomendaciones para incrementar la dosis de la amoxicilina, principalmente en estas infecciones de tracto respiratorio superior. Pero recuerden que cuando yo trato de incrementar la dosis de flavulanato, ¿cuál es mi efecto adverso? Pues la diarrea. Y regresan ya no por el problema respiratorio, sino por la diarrea secundaria a la medicación que tú le has dado. ¿No? Entonces, recuerden que también tenemos penicilinas resistentes a las penicilinasas, como la diclofenicilina, anafilina y ofecilina, ¿no? Cuando hablamos de penicilinasas, pues recuerden que van a estar
específicamente van a estar contra la beta-lactamasa producida por el Staph, no contra las otras sustancias de. Entonces, sí son activos frente a un Staph resistente a penicilina, pero no contra humanos. Sobre las cefalosporinas, recuerden que tenemos cefalosporinas de tipo oral y de tipo endovenoso, ¿no? Las orales, como pueden ver ahí, todas las que mencionan ahí, las cefalosporinas orales, su ventaja es sobre las penicilinas de su espectro, tienen mayor espectro, son más seguros y son más ricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, las semividas de las espodoximas, efiximas son superiores a 2 horas, y entonces, ¿qué significa eso? Que te va a permitir darlas en menores dosis, como clásicamente se dan cada 12 horas. Entonces, tienes que preguntarte, ¿no? ¿Cuál es el espectro de las cefalosporinas que voy a utilizar? Entonces, recuerden que el espectro de la actividad para, va a aumentar para los grandes negativos, va a aumentar cuando se va progresando la generación. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? El cefaclor, los cefuroximas son más activos frente a gran negativos que los de primera generación. Y entonces, por lo cual va a tener mejor actividad frente a un hemófilus, influenza, si tenga una de esas producciones de beta-lactamases, y también frente a los agentes de tercera generación. Entonces, no es que la mayor generación es mejor, no, cada generación tiene sus características definidas, las cuales usted tienen que saber para que no todo va a ser tercera generación. En realidad es como dar una bomba, como decimos clásicamente, ¿no? No le vas a dar bomba a uno o unas hormiguitas por ahí, ¿no? Puedes darle lo que corresponde. Entonces, ninguna de las cefalosporinas actualmente van a tener, sí, actividad contra pseudomonas o más. Se tendrían que recurrir, por ejemplo, pues a clindamicina, vancomicina y otros. Ahora, sobre las parenterales, la de primera generación como cefalexolina, pues ya están para gram positivos principalmente, profilaxis quirúrgica, su espectro es limitado para gram negativos. De segunda generación, como cefuroxima a la cabeza, y las cefamicinas, cefoxitina y cefoxitan, se aumentan los gram negativos, hemos dicho, principalmente con hemófilus y E. coli. La tercera generación, como cefotaxima, cetraxona, ceftazidima, obviamente ya tienen mayor potencia frente a los gram negativos entéricos, pero no contra enterococos y listeria. Y recuerden que el ceftazidima, pues sí tiene actividad frente a pseudomonas. Cuarta generación, cefepima, que muestra sí actividad antipseudomonas de la cefta, y tiene también actividad gram positiva de las de segunda generación, y tiene mejor actividad contra los Enterobacter y Serratia. Ya, en ese caso, pues, imagínense su amplio espectro. Ahora, si yo quiero hablar sobre beta-lactámicos o pseudomonas, piperacilina clavulanato, piperacilina tazobactam, astronal, ceftazidima, cefepima, meropenem y penem. No hay timenmectin, como ticarcilina clavulanato y piperacilina tazobactam. Todos pertenecen a esta familia. Y recuerden que igual, ¿no? El ácido clavulánico y el tazobactam son inhibidores de la beta-lactamasa que van a unirse a ella y van a permitir que el fármaco pues actúe, ¿no? De manera efectiva al sitio intracelular. ¿Para qué? Para pues obviamente generar la eliminación del patógeno. Y entonces eso va a hacer que se sume el espectro del antibiótico original. Entonces amplían su espectro de actividad primaria. Entonces incluyen más bacterias, ¿no? Más bacterias beta-lactamasas positivas, como por ejemplo algunos bacilos gram negativos, como E. coli, Klebsiella, Enterobacter,
Staphylococcus beta fragilis. Sobre los carbapenems, podemos decir que tenemos en estas tres familias, el meropenem, imipenem y estapenem, que su espectro aquí es más amplio que cualquier otra clase de estalactáticos actualmente disponible. Entonces hay que tener mucho cuidado en su uso. Estas obviamente es manejo intrahospitalario y se trata de infecciones causadas por bacterias resistentes a la terapia estándar o para infecciones mixtas que incluyen aerobias y anaerobias. Entonces preferimos el meropenem en el caso de infecciones como meningitis frente al imipenem. ¿Por qué? Porque existe una mayor irritabilidad del sistema nervioso. Entonces, imipenem te va a generar mayor riesgo de convulsiones en niños con meningitis. El imipenem y meropenem son activos contra principalmente todos los bacilos coliformes, incluidos las cepas resistentes a cefotaxima, ¿no? Entonces, o contra pseudomonas pseudoaeruginosa y contra anaerobias, incluidos los frágiles. Las cepas emergentes de Klebsiella, pues lamentablemente ya tienen carbapenem. Entonces van a inactivar a todos los carbapenémicos. Entonces hay que tener cuidado con la prescripción porque los pacientes están generando una resistencia. Y como se dice, pues que nos quedaremos sin este arsenal terapéutico. Los macrólidos, en realidad, como representantes de eritromicina, citromicina y claritromicina, recuerden que han habido como más de 30 fármacos, pero no han tenido cierta toxicidad, complicaciones que han salido y estos son los que quedan. Y entonces estos fármacos van a alcanzar mayores concentraciones en los tejidos que en el suero. Y eso es muy importante. Entonces, no me va a servir de algo que yo saque sangre a un paciente para medir las concentraciones séricas. Pues no, porque no hay relevancia, no es clínicamente útil. Ahora recuerden, ¿no? ¿Cómo te tolera el jarabito tu niño? Y lamentablemente la eritromicina sí genera mayor intolerancia gastrointestinal. ¿Y por qué? Porque cuando se metaboliza se descomponen el anillo macrólido. A diferencia ahí que es menor frente a citromicina y una claritromicina, ¿no? Entonces la citromicina, la claritromicina y la claritromicina amplían la actividad de la eritromicina, o sea, incluyen aquí en hemófilos más. Y ahí también la citro y la claritro van a tener actividad sustancial contra ciertas micobacterias. Recuerden que la acitromicina también se activa en vitro y eficaz contra algunos gram negativos entéricos, incluidas Salmonella y Shigella, y es por eso que nuestras normas técnicas, cuando tú estás pensando que hay una gastroenteritis para salmonelosis, está como tratamiento indicativo de Biora. En los aminoglucósidos, ¿ya? Observen que para quienes se dan principalmente infecciones gram negativas heroicas y para la sinergia en el tratamiento, es decir, podemos utilizar, podemos potenciarla, ¿no? Entonces, ¿quiénes pertenecen a este grupo? Pues gentamicina, tobramicina y amikacina. No las puedes potenciar, por ejemplo, con las clásicas que ustedes pueden hacer, una ampicilina, gentamicina, ampicilina, amikacina, para ampliar tu espectro y potenciar. Entonces, recuerden que la estreptomicina y gentamicina tienen una utilidad más limitada debido a la mayor toxicidad en comparación con los otros agentes. Recuerden que son terapias de segunda línea, se usa principalmente, por ejemplo, para esos esquemas de TB, pero los que son la tuberculosis, pues, multiresistente, ¿no? Las actividades específicas de cada enzima contra cada agente y en cada patógeno son muy variables. Pero recuerden que hay diferencias en las toxicidades para los riñones y la función auditiva y vestibular y del octavo nervio craneal, pero no se sabe si estas pequeñas diferencias son clínicamente significativas.
¿Qué te recomienda? Monitorizar estas concentraciones séricas máximas y mínimas. ¿Para qué? Para evitar esa toxicidad. ¿Por qué? Porque el grado de exposición al fármaco se correlaciona con ello, con la toxicidad. Y concentraciones mínimas elevadas pueden decir que ya estás acumulando el fármaco y te puede generar problemas. Por lo cual se sugiere que los aminoglucósidos se dosifiquen solo una vez. Entonces han estudiado qué pasa si tú le das, por ejemplo, gentamicina, tobramicina a la dosis de 5 a 7 miligramos kilo en adultos y recién nacidos frente en monodosis, o sea, cada 24 horas frente a dosificación de 3 veces al día. Entonces, ¿qué ha visto? Que se demuestra la limitación de patógenos y va a depender de la concentración. Entonces, ¿qué sugieren? Que hay un beneficio potencial para las concentraciones séricas más altas con la dosificación una vez al día. ¿Qué quiere decir esto, no? Entonces, si tú calculas, si tienes un niño 10, es mejor que tú le des, imaginémonos que pesa 10 kilos, y ahí yo le quiero dar 7,5. Es mejor que tú le des 75 miligramos en una sola dosis, obviamente esos 75 es mayor, tu concentración va a llegar mayor concentración sérica que tú que la repartas a 25 miligramos cada 8. La concentración va a ser menor que estos 75. Por lo cual se dice que esta dosificación va a ser tan eficaz como múltiples dosis más pequeñas. Y en realidad con una monodosis dice que puede ser más segura. Con las fluoroquinolonas, el ciprofloxacino suele tener muy buena actividad contra gran negativos, contra bacilos entéricos, ya sea E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Salmonella, Shigella y contra Pseudomonas. No, su espectro no son gram positivos. Y por lo tanto, si estás pensando que estás frente a un strepto, un estafilo, un neumococo, no te va a funcionar. Ahora, los fluoroquinolones de nuevas generaciones sí son más activos frente a estos, ¿no? Por ejemplo, el levofloxacino. Tienen mayor eficacia y seguridad a corto plazo y sí se consideran en las guías para lo que son infecciones respiratorias, una otitis media aguda, una neumonía adquirida en la comunidad. Entonces no es lo mismo que tú estés frente a una neumonía y que tú estés tratando con levofloxacino, que sabe su espectro, frente a una cipro que le vas a dar y que no va a generar mayor actividad frente a este patógeno. Ahora, ninguna de la nueva generación es más activa que los patógenos negativos que la ciprofloxacina. Entonces no voy a decir, ya, el levofloxacino es más que gram negativo, sino tienen la equivalencia. Y lo malo, ¿cuál es? Que tienen un sabor amargo. Entonces, también se recuerdan los efectos adversos. Entonces, por razones de seguridad y para evitar la aparición de resistencia, recuerden que al inhibir esta adenegirasa, pues en realidad su espectro es muy amplio. Y por lo tanto, dice que no se deben utilizar para la terapia primaria de infecciones pediátricas. Deben limitarse a situaciones en las cuales no existe una terapia oral y segura efectiva con otra clase de antibióticos. ¿Por qué? Porque también se documenta, miren, hace 30 años que están estudiando esta toxicidad para el cartílago en las articulaciones que soportan el peso, ¿no? ¿Por qué? Porque salía que existía esa afectación en los animales de experimentación. ¿Y que dependía de la dosis y de la duración de la terapia? Pero en estos 30 años no hay una base de datos acumulada que diga que en realidad esta toxicidad es frecuente. En realidad es muy poco común, no existen estos reportes de casos al respecto. Ahora, si yo quiero dar antiinfecciosos, que tengo que preguntarme también el diagnóstico clínico frente a qué estoy. ¿No? Si por ejemplo, una infección de vías respiratorias altas, que asumo que la gente bacteriana, ¿no? Por ejemplo, un estreptococo, pues de ahí estaría pensando en dar una faringitis, una amoxicilina para una faringitis amigdalitis estreptocócica. ¿No? Entonces, si paciente con celulitis, pues de repente dar amoxicilina ácido clavulánico. Para una otitis media, aguda, eso les voy a poner amoxicilina más o menos ácido clavulánico. Tienes que valorar. Cada tratamiento es individualizado. ¿Por qué? Porque también podrías utilizar una cefalosporina de primera generación, llámese cefadroxilo.
¿no? Entonces, estos son orientadores, no es que sea así. Ustedes saben que te tienen que revisar la guía y de acuerdo a la sensibilidad y de todo lo que estamos hablando, tú te orientarías a dar tratamiento, ¿no? Entonces, si vías respiratorias bajas, pues imaginémonos si estás en atosferina, con la norma técnica nos indica eritromicina, pero la citromicina va muy bien. Recuerden que el tiempo de vida media de la citromicina es más larga, por lo cual tú solo le das una dosis al día, a diferencia de la eritromicina que te recomienda que des cada 6 y por 14 días, la citromicina pues una dosis y 5, entonces también son consideraciones, ¿no? Entonces, las recomendaciones de las dosis, según el diagnóstico, pues tienes que ver cómo está tu paciente hidratado, tu función hepática relativamente normales, y tienes que ver si es que va a penetrar el tejido o no, como una meningitis o si el niño está inmunocomprometido. Entonces, la duración del tratamiento debe ser individualizada. Debes basarte en la literatura, tu práctica común y la experiencia general. Para ello se han realizado evaluaciones críticas en base a la terapia, ¿no? Y entonces, una mayor duración de la terapia, ¿qué te recomiendan? Cuando tú sabes que los tejidos a los cuales esta concentración de antibiótico puede ser relativamente bajas. Por ejemplo, un absceso que no drenaste, cualquier infección del sistema nervioso central. O de repente por esos tejidos que la reparación tras el daño te va a provocar todavía una reparación lenta, como el hueso, ¿no? Que tienes que estar dando por una osteomielitis hasta 14 días o 21. Cuando los organismos no son tan susceptibles, cuando la recaída de la infección, tienes recaídas, ¿no? Como una infección del sistema nervioso central, o cuando tu huésped está inmunocomprometido. Entonces, una evaluación después del tratamiento te va a asegurar que la selección del antibiótico, la dosis y la duración de la terapia fueron apropiadas. Hacer una evaluación retrospectiva sería lo ideal para ver si este fármaco funcionó o no funcionó. ¿No? Entonces, frente a lo que estás, si es que es ojos o conjuntivitis, pues ya no darás, tendrás el vehículo, tu vehículo pasará cosas crónicas. En caso de impétigo, pues hemopirocina, cefadroxina, ¿no? Entonces, eventualmente diagnóstico pues era un aparato digestivo, gastroenteritis aguda, ningún tratamiento. Entonces también tienes que ver eso, ¿no? Que todo va a ser salmonela según sensibilidad. Ya saben, podrían estar utilizando acitromicina, ¿no? Shigella, cotrimoxazol, metronidazol, etcétera. En sepsis y meningitis, obviamente es sumamente importante es la edad de tu huésped. Recuerden que en neonatos pues la infección es más transplacentaria y en los cuales te encuentras con gérmenes a predominio gram negativo y listeria, por lo cual darías una combinación de fármacos con ampicilina y un aminoglucósido como gentamicina o amicacina, y si quieres ampliar tu espectro, cefotaxima. ¿No? Lo mismo va a cambiar si es una semana, 3 meses. Chicos, disculpen, estoy en charla. Ya, entonces, en una semana, 3 meses, pues de repente dar la combinación ampicilina, cefotaxima o vancomicina si estás pensando que estás frente a un STAC. Y en mayores de 3 meses, recién van a sugerir que puedas utilizar la ceftriaxona. Ahora, también es importante considerar la seguridad de los antiinfecciosos en el embarazo, ¿no? Entonces, todo fármaco, y en particular cualquier antiinfeccioso presente en la circulación sistémica de la madre va a atravesar la placenta en mayor o menor grado, va a alcanzar al feto. Y entonces, cualquier sustancia o exposición que interfiera la diferenciación y el desarrollo normal va a considerarse teratógeno, y esta susceptibilidad pues es desde la 3ª semana hasta el 8% funcional. Y ahora en neonatos, recuerden que la terapia antimicrobiana, los antibióticos son los medicamentos más utilizados en las unidades neonatales. ¿Por qué? Por el alto riesgo de adquirir infecciones graves como la sepsis. Y a veces estas dosis que se utilizan son extrapoladas en base a las recomendaciones de población adulta y niños mayores.
pero recuerden que la fisiopatología en los recién nacidos es completamente diferente. Tienen mayor riesgo de que ocurran efectos adversos, mayor toxicidad y mayores fallas terapéuticas. En la última década, felizmente, ya se han hecho mayores estudios referentes a la farmacocinética, en los cuales por eso ya existen nuevas recomendaciones considerando el peso, la edad gestacional del recién nacido, entre otros. Y entonces, cuando nosotros consideramos estos valores, no van a tener en cuenta el efecto en los cambios en el desarrollo, ¿no? Y tampoco estos metabolismos o cómo va a interferir durante la primera infancia y principalmente en los recién nacidos pretérminos y a términos. Y en realidad estos valores van a variar, principalmente si estás frente a un pretérmino inestable, ¿no? Y entonces, cuando tú vas a dar la terapia de convalescencia oral, no ha sido bien estudiada aún. Entonces, ¿lo puedes usar con precaución? Sí, con mucha precaución, pero tienes que asegurarte de que el neonato no esté con una infección moderada o grave ni camine hacia la vida, que la familia, la que estás dando, los padres, pues sean, que tengan fácil acceso a la atención médica y que puedan ser capaces de reconocer los signos de alarma. Ahora, la seguridad de los antiinfecciosos en la lactancia, ¿no? Entonces recuerden que tienen que preguntar también si es que la madre está tomando alguna medicación. ¿Por qué? Porque la leche materna ya sabemos que tiene un efecto protector principalmente en estos primeros 1000 días de vida. Entonces, todo fármaco y en particular todo infeccioso presente en la circulación sistémica de la madre que lacta pasará en mayor o menor grado a la leche. Entonces, ¿de qué va a depender que pase o no? De las características de la leche. Si estás en esta leche, ¿qué tipo es? ¿Es calostro, leche de transición o leche madura? Las características propias del fármaco, ¿no? Ya saben que es el tamaño molecular, la ionización, la liposolubilidad, el grado de unión a proteínas plasmáticas y las características propias del neonato. Esto frente a que un recién nacido pretérmino, término infante, la biodisponibilidad oral, la farmacocinética. Entonces, se han hecho este coeficiente que es la relación leche-plasma, que es que mide la concentración del fármaco en la leche frente a la concentración simultánea de plasma, sacan un coeficiente y cuando cuando ya se alcanzó el estado de equilibrio, nos va a indicar si el fármaco se acumula en la leche o no. Entonces, si tú tienes la relación leche-plasma menor a 1, significa que el fármaco no se acumula en la leche, que es seguro. Si la relación leche-plasma mayor a 1, pues el fármaco que sí se acumula. Igual, felizmente que ahora hay bastantes páginas web que te facilitan la consulta referente a los medicamentos que está tomando la madre que son seguros, porque antes que decíamos, ella está tomando algún medicamento, ni siquiera se daban el lujo de preguntar qué estaba tomando la mamá. Ya señora, no puede dar de lactar. En realidad no ocurre así, ¿no? Tenemos páginas como lactancia.org que te dice nivel de seguridad, si es que estás en alto, medio, bajo. Lo ideal es que si es que están dando tratamiento a la madre, pues la madre le diga que está amamantando. ¿Para qué? Para que de acuerdo al más o menos lo mismo, consideraciones, ver qué antibióticos necesita la madre. Ahora, hay algunas recomendaciones generales para minimizar esta exposición del lactante a los fármacos. Por ejemplo, que los fármacos solo tengan un principio activo y que evitarse las asociaciones y que si le das dentro del mismo grupo terapéutico, los fármacos en que tú tengas más experiencia y que se secreten sin metabolizar, los fármacos de vida media más corta, son los ideales, pero en el caso de larga vida media que se administren una sola vez al día, administrarlos antes del sueño largo del niño, cosa que esas horas que mientras el niño está durmiendo, pues la mamá lo está depurando, ¿no? Y se tendría que dar inmediatamente después de la lactancia materna. En el caso que por una u otra forma, se tenga que hacer una descontinuación temporal de la lactancia, ¿por qué? Porque el fármaco va a generar efectos en el niño, tienes que esperar al menos entre 2 a 5 vidas medias. Bueno, sobre la consideración de los antiinfecciosos en insuficiencia renal,
Recuerden que estos niños van a requerir un ajuste de la dosis, pero estas recomendaciones son solo aproximaciones. Cada paciente tienes que monitorizarlo por los efectos secundarios o la toxicidad y lo ideal sería pues realizarle concentraciones plasmáticas del antiinfeccioso que estás usando. Recuerden que la primera administración, la dosis va a ser la que se aplica a niños que tienen una función renal normal, sin tener en cuenta el grado. Tú las dosis subsiguientes recién vas a ir ajustándolas, ya sea que vas a aumentar su intervalo de dosificación, es que el fármaco que estás utilizando es dependiente de la concentración, o de repente vas a reducir la dosis y vas a mantener el mismo intervalo. Esto obviamente si es que son fármacos dependientes del tiempo. O de repente vas a tener que reducir la dosis y el intervalo, ¿no? Y entonces, principalmente cuando tu niño está en diálisis, tienes que darlo tras la diálisis o de repente administrar una dosis extra del procedimiento. Causas de tratamiento antiinfeccioso. Por lo general te tienes que preguntar cuándo no funcionó lo que tú tratamiento que has dado, pues tienes que reconsiderar tu caso, intensificar los esfuerzos diagnósticos. Y por lo general, las causas más frecuentes que son que de repente tú pensabas que era una infección bacteriana y en realidad estás frente a una infección viral. O que no hay adherencia al tratamiento, no que existe ese incumplimiento terapéutico. A veces que existe una persistencia inusual de la infección urinaria o respiratoria, tiene que hacerte llevar a pensar que de repente estás frente a un paciente con alteraciones anatómicas o que por ahí tengas un cuerpo extraño que te esté generando los problemas. Bueno, sobre la alergia a los infecciosos, recuerden que el grupo de fármacos que es más frecuentes en las alergias son los AINES y los antibióticos, entre ellos los beta-lactámicos, principalmente las reacciones de hipersensibilidad. Recuerden que las reacciones adversas medicamentosas, que es un efecto no deseado que sucede tras la administración del fármaco en dosis terapéuticas, y a veces puede ser predecible en el 80% de los casos. Y es dependiente de la dosis, puede ser por las mismas acciones farmacológicas conocidas del fármaco, y a veces es impredecible, ni siquiera va a depender de la dosis, pero a veces hay una base inmunitaria o genética. Entonces, aquellas reacciones que tú confirmes o presumes la existencia de un mecanismo de hipersensibilidad, ya saben que tenemos principalmente los 4, la inmediata que es mediada principalmente por inmunoglobulinas E, y que en el peor de los casos te puede llevar hasta una anafilaxia, hasta las que tienes la hipersensibilidad tipo 4, que ya es enfermedad tardía, ¿no? Ahora, según el tiempo transcurrido desde la toma del fármaco, puedes tener las inmediatas, que vas a tener el desarrollo de la alergia en la primera hora, las aceleradas, que va a ser desde la primera hasta las 72 horas, o las tardías, que son más de 62 horas. Estas reacciones inmediatas, a veces solo se hace mención que inmediatas y aceleradas les ponen dentro del mismo grupo como inmediatos y tardías, se van a producir por un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, se acostumbran, ya saben, ¿no? La urticaria, el angioedema, la rinoconjuntivitis, asma y anafilaxia. Y las no inmediatas ya son los otros cuadros, los otros tipos de hipersensibilidad de la 2, la 3, la 4, o a veces un mecanismo desconocido. Y entonces puedes encontrar que esas reacciones que son sistémicas, llámese una fiebre por medicamentos, la enfermedad del suero, un síndrome de Gress, o específicas en el órgano, ¿no? Entonces tu órgano blanco se convierte a veces en el riñón, que te puede dar una nefritis intersticial o la hepatitis, etcétera. Entonces, a la hora de que tú estudies una posible reacción adversa a un antibiótico, pues tienes que basarte en qué, en tu historia clínica. Miren la sensibilidad que está alta, de 70 al 90%, y también tiene un valor predictivo negativo entre un 90 y 99%. Probablemente tiene baja especificidad y a veces tiene un alto porcentaje de falsos positivos. Ya también consentimiento informado, tus pruebas de laboratorio, las pruebas in vitro y las pruebas in vivo. En toda análisis que nosotros hagamos, cuando tenemos esta sospecha de reacción adversa,
Es muy importante constar la cronología, qué tipo de reacción, qué tipo de fármaco o antibióticos administró, que haya tomado previo o durante. ¿Por qué? Porque de repente estamos frente a un falso positivo.